y ahora permítanme que bucee en las abismáticas aguas de su espíritu. Su arte es un grito que sale de lo profundo, y voy a tomarme la licencia de interpretarlo tratando de escudriñar su origen, el sedimento histórico alojado sobre el suelo de su alma privilegiada. Alejandra, como mujer muy culta que era e inteligente, tuvo la fortuna de hacer presente en su vida el desfile histórico posterior a Cervantes, siendo su vida real el coronamiento y expresión de sus sentimientos ante la realidad del maltrato no merecido del ser humano por parte de un sistema que es muerte y que por inhumano está destinado a la muerte, fundamentador de su dolor solidario y al mismo tiempo de su esperanza. Es un desfile en ascensión hacia la liberación, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Socialista, el mundo cambiará de base de la Internacional. Y su fracaso histórico, el pensamiento único de un neoliberalismo, fin de la historia en labios de Fukuyama. Y en el último tramo, su experiencia vital que finalizó con la muerte. Esta secuencia histórico-presencial esculpió su alma revolucionaria, su espíritu indignado, transfigurado en arte ante los padecimientos sin límites y la muerte millonaria de los seres humanos. Un sentimiento de disconformidad con un mundo que no le gustaba, aún más que le causaba asco, estaba alojado en el hondón de su ser y convirtió su arte en testigo de un tiempo con hedores de muerte próxima. Es un arte comprometido, de denuncia, impactante, para provocar el despertar de un ser humano abocado a la muerte universal. Ella tenía una secreta esperanza. Los valores humanos tienen que prevalecer sobre la barbarie de la sociedad en que vivimos. Este mundo, a pesar de los pesares, tiene capacidad de reacción salvífica. Al fin y a la postre, el triunfo será del ser humano ante una bestia que se bate en retirada y en descomposición imparable, violencia egoísta o implosión. Cualquiera que superficialmente contemple su obra artística puede pensar que es pesimista, tremebunda e incluso macabra, pero no. Ella y su obra, en lo profundo de su ser, albergan la alegría de una secreta esperanza. Tienen el presentimiento del fin victorioso del humano, pues la retirada histórica del sistema es una realidad constatable. El comienzo de la retirada histórica hunde sus raíces en el momento en que el heroísmo humano encontró la fórmula de la acumulación y la llevó a la práctica. Esto hizo que los más dependieran vitalmente de otros, los menos. Y apareció el Señor y apareció el esclavo. Ni el Señor era libre por ser un libertino que con sus riquezas hacía lo que le venía en gana, ni el esclavo por su condición de tal. Entonces la historia se desestabiliza, se hace bronca, dialéctica, la vida se convierte en lucha por recuperar la libertad perdida. Unos dioses enanos, los posesores, dueños de la vida y de la muerte de los desposeídos, para afianzar su dominación, crean una estructura económica avalada y defendida por estructuras superpuestas a modo de coraza para neutralizar la lucha de los desgraciados de este mundo por su liberación. Son superestructuras ideológicas, jurídicas, morales, políticas, religiosas. A pesar de todo, el hombre estructural distorsionado, el sistema se bate en retirada ante el empuje de la autenticidad humana dentro de una dialéctica implacable. Esta retirada es lentísima, miles de años de esclavismo, lenta, cientos de años de feudalismo, y rápida, 200 años de capitalismo. Son estructuras de poder que se metamorfosean unas en otras por razones de pervivencia. Cambian de forma, pero mantienen la sustancia, la dominación. Los cambios de forma son concesiones que escalonan la retirada, que apuntan hacia la extinción del sistema,
para ser sustituido por una estructura de servicio a la medida del hombre. Esta constatación histórica, razonada e intuida por ella, por Alejandra, introducía a través de las ventanas de su espíritu la luz de la esperanza, pero sus delicados sentimientos tenían que convivir con un clima ambiental asfixiante y triste. Pesaban sobre su alma las dos guerras mundiales relativamente próximas en el pasado, con millones de muertos, la una imperialista, la otra antifascista, las guerras de guerrillas en Iberoamérica, la lucha de los pobres por su liberación, y aplastadas por el reaccionarismo reaganiano, el pasotismo abrumador después de la caída del comunismo, las dictaduras militares de Chile y Argentina, su querido país natal, el pensamiento único de un neoliberalismo que hacía más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, extendiendo más y más la geografía del hambre en el mundo. Todo este devenir histórico pesaba sobre ella como una losa apabullante. Si a esto se unía la percepción de un planeta agonizante por un consumismo estúpido, no podía remediar el vislumbrar una muerte universal en el horizonte de la humanidad. Por eso, la muerte en su arte es como una obsesión, pero era como un aldabonazo para provocar una reacción salvífica en el ser humano. La apariencia tenebrosa de su arte escondía un desear con toda la fuerza de su ser un cambio que haga cesar de una vez por todas el llanto histórico de una humanidad cansada de sufrir. El cuadro introductor de esta exposición es un ojo, el del artista que rompe los velos que tratan de ocultar los horrores de una sociedad culpable. Y ante su mirada profunda, una serie de cuadros, mudos testigos de los mismos, convergentes hacia un planeta agonizante que devendrá en muerte universal. Ha llegado el momento de contemplar detenidamente sus cuadros y gustar la profundidad y la anchura de los sentimientos del artista. A mi juicio, una cosa sí me atrevo a decir: nadie como ella ha tenido la valentía, mediante su arte, de denunciar esta sociedad lamentable y desear su cambio. Que quiere acompañarnos con unas poesías destinadas a la exposición. Alejandra Osada, descansa en paz. Gracias. Mi poesía es el pasado de tantos muertos en la vida. Entierro, de losa la tierra dentro cubre de capa mi valle. Cuando con la tierra entierro todos mis seres arcentros, y los tubérculos dentro, la raíz yo la sostengo que están dentro del espliego, como subterráneos que enterrados quedan dentro. Como los principales conceptos de batallas y muertes de entierros, que en el pasar de la vida, cuando ya pasan los años, y tu casa se levanta entre tumbas de rocas y acantilado, y escondida solo queda metida entre guijarros, enterrada en la simiente entre losas de vasallos, que en un tercio de mi vida, de camino voy enterrado, y alguien de mí hablará de mi vida y mi pasado, y comprenderán un día por qué enterré yo mis pasos, de tubérculos y adobes, de arcilla, todo lo es en mi pasado. ¿Quiere perderme la vida si yo no vuelvo a mis pasos? Y que me entierren contigo al paso de tantos y muchos años, que entierro la flor de vida, mis letanías y llantos, y el letargo de la noche y el sol que sale alumbrando, y el cauce donde yo bebo que de agua estoy mojado, el manantial de mis pasos, y la caída del día y el renacer del honrado, y mi guitarra en la noche cuando la luna me sale tocando, que con mi navaja el lastre también ha sido cortando, enterrado así contigo en mi vida en lo que hago, hasta desaparecer de aquí a lo más pronto que salgo. Quisiera morir en vida, quisiera en la cama echado, y nunca se